Bienvenido, doctor. Gracias, gracias por la invitación. Primero, que la gente no se confunda, porque tiene varios términos que se pudieran utilizar. Viruela del simio, viruela símica, viruela del mono. De hecho, no sé, el nombre no tiene mucho sentido, porque el hospedero original aparentemente no es el primate, el mono. Probablemente son los roedores, o sea, no es exclusiva de esto. Y ahorita un poco la OMS, de hecho, el 12 de agosto, sacó un comunicado de cómo modificar los nombres para no estigmatizar también a las poblaciones animales y que la gente, pues bueno, la idea no, si lo tienen los monos hay que matar a los monos, tienen los roedores hay que matarlos. O sea, parece una tontería, pero es simple información general. Ahora, la viruela es una enfermedad que tiene muchísimos años. Inicialmente se comportaba de una forma, había una vacuna que era realmente efectiva, se logró erradicar en los años 80 y se dejó vacunar a la gente en el mundo. En África, sobre todo en la parte central de África, empezaron nuevamente los brotes en 1970 aproximadamente. Empezaron primero los brotes en animales, pasaron del animal al hombre, porque es una zoonosis. Una zoonosis es cuando la enfermedad es originaria de los animales y pasa por cualquier razón, hace un brinco hacia el ser humano. En esta situación pasó exactamente igual que como pasó en su momento con el HIV-Sida, por la manipulación de los animales, por la alimentación, por ponerse en contacto con las secreciones, hizo el brinco. Empezaron estos brotes que son, digamos, endémicos. Una enfermedad endémica quiere decir que normalmente se ven los casos, digamos, en esos periodos de tiempo. En esa población empezaron a notar que empezaba a aumentar, afectaba a niños, a la población en general, mucho más benigna que el comportamiento que la viruela original. Sin embargo, en un brote, uno de los grandes brotes que hubo una combinación de las dos, de herpes, en este caso varicela, fueron con la viruela del simio. Y el comportamiento se modificó un poquitico. La otra tenía, evidentemente por contacto se puede transmitir, ya vamos a hablar de transmisión, y vieron que el comportamiento en cuanto a la transmisión se modificó un poquito y también en cuanto a lo que es la letalidad, o sea, la posibilidad de producir muerte. La viruela original, que fue erradicada en los 80, como te dije, tenía una mortalidad altísima, cerca del 30%, y aquí estamos hablando de un 3, un 6, cuando mucho un 10%. O sea que la letalidad también descendió. Evidentemente eso se mantuvo endémico en esta zona. Cuando sale de África, como siempre, y empieza a afectar a los países del primer mundo, se va hacia el occidente, hacia el Atlántico, y empieza a afectar a Europa, empieza a afectar a Estados Unidos, se encienden las alarmas. Ya se empieza a generar una emergencia. Bueno, la globalización, gracias al nombre de ustedes, es globalización, permite que las cosas rueden rapidísimo, o sea, a través de los aviones, las importaciones, etcétera, pues es muy fácil que las enfermedades se transmitan. Y también la globalización permite que de alguna manera la gente esté informada de inmediato, o sea, casi que estamos en tiempo real, todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces se declara una emergencia que dice, bueno, ya vamos, son 53.000 casos para hoy. Esto representa realmente un riesgo para la humanidad, como pudo haber sido COVID. Y de hecho, uno mismo se pregunta, ¿tiene sentido declarar una emergencia internacional o una alerta internacional? Pues sí tiene sentido. Aunque tengamos muy pocos casos, considerando que la población mundial es inmensa, no podemos caer en los mismos errores que caímos con epidemias anteriores, como pasó incluso con COVID. Bueno, eso está concentrado, como pasó en su momento con VIH sentido, eso está concentrado y que de repente se dispare. El hecho de que se declare como emergencia o como alerta internacional es que se van a dedicar fondos para investigación, fondos para generar vacunas, fondos para, de alguna manera, controlar estas posibles epidemias que en un momento dado se pueden producir con pandemia. ¿Por qué? Porque tiene unas características muy particulares que se pega muy fácil. O sea, por lo menos el caso de la viruela del simio se puede pegar por las vías respiratorias, como era originalmente, aunque no pareciera que tanto, pero por el simple contacto directo con una persona que tenga lesiones se te puede pegar. Wow. Y tiene problemas. O sea, en la medida que esto empieza a crecer y tú ves que la curva empieza a suceder, bueno, hay que ponerse las pilas, hay que tomar medidas, y en eso es que está el mundo entero. No es ganas de generar alarmas, no es ganas. En estos días me dio yo entiendo a la gente. Salió el segundo y tercer caso en Venezuela de viruela del simio. No, esto es una cortina de humo para... No son cortinas de humo, son las realidades. La gente tiene que estar informada y la gente tiene que tomar medidas. Allá lo que se llama responsabilidad individual. Es que a veces no queremos creer. Pasó con el COVID. Estábamos, bueno, tú conoces a alguien que le haya dado. Eso no va a llegar. Estamos lejos, estamos bloqueados, no llegan los aviones. Y hasta que vino, mira lo terrible que ha sido
esta pandemia. Hasta que vimos amigos, vecinos y después familiares ya, bueno, hasta el punto de que se murieron. Sí. Allá lo que es importante y es que hay que evitar estigmatizar el problema. Si vemos los modos de transmisión, o sea, ¿qué población actualmente se está afectando más en el mundo? Tú ves, bueno, los hombres que tienen sexo con hombres. Más del 90% de las personas que están afectadas son hombres y con la particularidad que son hombres que tienen sexo con hombres y con la particularidad que la mitad de estos viven con VIH. Entonces ya los estamos encasillando. Entonces, eso es peligroso porque tú dices, bueno, eso nada más va a afectar a esto. No, afecta a todo el mundo, niños, mujeres embarazadas, cualquier persona que se ponga en contacto. No solamente es a través de las relaciones sexuales. En la relación sexual no es porque vaya por el semen o por los fluidos vaginales, es simplemente el contacto con las lesiones. Por eso que una persona que tenga lesiones, que se confunden mucho con las de la lichina y que estén, digamos, afectados brazos, piernas, tronco, incluso la región genital, alerta. Póngase pilas, si tiene ganglios inflamados, si tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza y mucho malestar, consulte con el médico. Nosotros en Venezuela tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico, y diagnóstico gratuito además. Y vamos a hablar puntualmente de la transmisión, doctor. Exactamente cómo yo me puedo contagiar. Hay 3 formas. Una, que es como te dije, por la vía aérea, pero se necesita un contacto muy estrecho durante mucho tiempo. Este virus es muy grande, es de tamaño grande. Por eso, bueno, tiene una particularidad que en teoría se debería proteger uno simplemente con las mascarillas convencionales quirúrgicas, porque no traspasan, no hacen falta mascarillas N95 ni nada parecido. O sea que esa posibilidad por ahí es menor. La más importante es el contacto piel con piel. O sea, que la gente se ponga en contacto, piel sana con piel afectada, sobre todo en las vesículas, que esas vesículas piel afectada es cuando tiene como la... que tienen esas vesículas. Normalmente las lesiones son muy particulares. Primero empieza con una mácula, que es un enrojecimiento con un abultamiento. Posteriormente se forma una vesícula, que es la vesícula, una vejiguita, como la llaman normalmente. Después esto se puede transformar en una pústula y después en una costra. En cualquiera de esas fases, incluyendo costra, hay virus. Y hay virus que se puede transmitir. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las... ¿Y ellas se manifiestan de inmediato? No. La enfermedad normalmente tiene un periodo de incubación, que el periodo de incubación significa desde el momento que se puso en contacto con el virus hasta que empiezan a aparecer los síntomas, que es muy variable. Normalmente son 7 días, entre 6 y 13 días es el promedio y puede llegar muy raramente hasta 21 días. Empieza con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor lumbar, como cualquier cosa. Y después del 3er día en promedio empiezan a aparecer las vesículas. O sea, las lesioncitas que son múltiples, se confunden mucho con todo. Empiezan a aparecer sobre todo en miembros superiores, miembros inferiores, cara. Y las que son por vía sexual, pues evidentemente en el área genital, llámese región perianal, pene en el caso de los hombres, y en las mujeres en la región vaginal y en el ano inclusive. Puede producir proctitis también, inflamación de la región anorrectal. Puede, aunque no es visible, lo que dificulta un poquitico el autodiagnóstico, producir lesiones en la mucosa de la boca. Por lo tanto, cuando vayamos a hablar de prevención, también hay que estar pendiente, porque a través de los besos también puede suceder, e incluso a través de fomites, que es la otra forma de transmisión. Hablamos de respiratorio, hablamos de contacto directo y también a través de objetos inanimados. El término médico es fomites o fomites, como lo quieran llamar, que puede ser a través de las sábanas, puede ser a través de la ropa convencional o incluso superficie. No está muy claro qué tanto y cuánto tiempo dura el virus en el ambiente, pero se ha descrito transmisión a través de esto. ¿Y de la parte del sistema inmunológico también tiene que ver o no? O sea, si te contagiaste, sí, así tengas el sistema evidentemente, buenísimo. Si la persona tiene un compromiso de su inmunidad, la probabilidad de que tenga una forma más severa de enfermedad es mayor. Me faltó una que es la transmisión madre a hijo. O sea, puede ser a través de la vía transplacentaria o incluso durante el momento del parto o en el cuidado. Durante la lactancia. Sí, bueno, los cuidados no a través de la lactancia materna, sino los cuidados, digamos, el contacto directo de piel a piel. Okay. Ahora bien, esas son las formas normalmente de transmisión. Y en función de esas formas de transmisión, pues evidentemente venimos con la parte de cómo se previene, pues hay que evitar todo esto. Claro, y vamos a hablar entonces, ya que menciona lo del embarazo, ¿cuáles son los riesgos durante el embarazo? ¿Cómo se pudiese que pudiera tener una ¿Cuáles son los riesgos? No, los riesgos que el bebé lo padezca
y que tenga formas severas de enfermedad. Tú dices, bueno, ¿se puede morir la gente? Sí, se puede morir. ¿Que no se mueren tanto? No, está claro. Pero puede tener complicaciones severas y las complicaciones pueden ser neumonías, pueden ser encefalitis, puede ser proctitis, que es la inflamación del recto que te estaba diciendo. Puede afectar la córnea. Y la córnea, si la afecta, pasa como el herpes, pierden la visión. La gente puede perder incluso visión. Claro, estas complicaciones son pocas, pero bueno, hay que evitarlas. Si hay algo que podemos evitar, lo tenemos que evitar, aunque sea poquito. Así sea. Así sea poquito, porque basta que una persona se enferme y tenga complicaciones severas. Y normalmente la gente que se muere es la gente que está inmunocomprometida. Y una población que es particularmente vulnerable son las personas que viven con VIH, que es tienen mayor frecuencia sexual, el riesgo de adquirirlo es mayor y adicionalmente si están inmunosuprimidos, pues evidentemente pueden tener formas severas de enfermedad. Mario Comenia, internista infectólogo. Y vamos a hablar del diagnóstico. Bueno, doctor, ya me dio, ya tengo como una cosita aquí, tengo fiebre, tengo una lesión. Si tiene lesiones sospechosas, tiene fiebre, tiene los ganglios inflamados y eventualmente pudo haber tenido un contacto sospechoso, lo correcto es que acuda al médico y que el médico evalúe, porque puede ser también otra cosa, puede ser sífilis, que es con lo que más se confunde, o con herpes o con varicela, que hay mucha confusión. Una vez que el médico lo evalúe, si el médico tiene sospecha, ahí hay unos canales por los cuales debe dirigirse. Uno, hacer un reporte a la unidad sanitaria que le corresponde, porque hay que hacer un estudio epidemiológico. Aquí en Venezuela, como te dije, tenemos formas de hacer diagnóstico, siempre por la vía pública. El ente rector de esto es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que queda en la Ciudad Universitaria de Caracas. Ellos tienen la posibilidad de hacer diagnóstico y el diagnóstico se hace a través de biología molecular. Se puede hacer de dos formas. Biología molecular, que son las famosas PCR que todo el mundo ya conoce, gracias a COVID, y la otra es a través de la parte serológica. Normalmente hay que tomar las muestras, es información para los médicos que los atienden, usualmente con los virocult, que son los medios de transporte, tienen que ser con los hisopos, que son hisopos que tienen que ser de material de acrílico, no pueden ser de algodón, porque el algodón de alguna manera interfiere en poder detectar el virus, el de Dacron, que es lo que se utiliza normalmente, y eso se envía a través de la unidad sanitaria al Instituto Nacional de Higiene, y el diagnóstico es bastante rápido, es bastante, relativamente, claro, hay pocos casos ahorita, pues y de alguna manera... En 24 horas se puede hacer. Para menos de 24 horas ya se tiene el diagnóstico. Y es importante hacer en la cadena epidemiológica, como no hay vacuna, la única forma para poder controlar esta enfermedad es a través de trabajar sobre esa cadena y cortar, o sea, de alguna manera ver que los contactos que estuvieron con esta persona se aíslen, se vigilen y poder cortar o bloquear ese canal de transmisión de la enfermedad. Porque por lo pronto, como estábamos hablando hace un ratico, no hay vacunas disponibles. Las que hay disponibles en el mundo son muy pocas, porque recuerden que la vacuna antivariólica se dejó de utilizar en los años 80 y no es la única forma como nosotros podemos lograr controlar esto es a través de evitar ese canal de transmisión de la enfermedad. Son enfermedades, digamos, que ya fueron erradicadas, doctor. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué aparecen? Bueno, porque hay reservorios y esos reservorios son animales. La otra cosa es que los virus también tienen una evolución y mutan. La gente sabe lo que son mutaciones y cómo van cambiando la genética y pueden reaparecer. Si existen focos en el mundo, pues en el momento dado, por alguna circunstancia, sea social, sea biológica, sea ambiental en general, estos pueden resurgir. Esta es similar a la originaria, por llamarlo de alguna manera, pero se modificó en algunas de las cosas un poco por lo que te dije de esa interacción entre estos dos virus. A veces cuando interactúan otros pueden intercambiarse material genético y eso hace que se modifique o que mute y el comportamiento evidentemente también va a ser diferente. Aquí estaban preguntando, doctor, que si pica. Las lesiones sí pican, las lesiones pueden doler, las lesiones pueden picar, entonces hay que estar atento, pero por eso es que digo, si tiene fiebre, dolor de cabeza, o sea, si tiene el malestar y además, pues tú puedes tener una picazón, una alergia, una cosa de esa, te puede picar, pero si no tienes síntomas constitucionales, evidentemente no es. Pero siempre el comportamiento es diferente, la persona se va a dar cuenta de que la cosa no está andando bien, consulte con su médico. Ahora, bueno, nosotros hemos aprendido con el COVID, esta audiencia sí ha visto el programa, sí es de que ellos saben bastante, saben de mutaciones, saben de todo esto. Ahora el COVID
También se mencionaba las llamadas secuelas. ¿Esto también puede tener secuelas? Sí, la viruela original y esta, bueno, evidentemente las lesiones pueden dejar cicatrices y esas cicatrices a veces son deformantes dependiendo de la severidad de los casos. Pérdida de la visión, que era lo que te digo, se afecta la córnea, la persona puede perder la visión porque hay daño corneal. Y más nada, evidentemente, bueno, morir, pues, y la muerte es la peor de las consecuencias. Pero usualmente no es una enfermedad autolimitada y no la pudiéramos considerar como tan severa. Ok, sí, si tiene problemas, por ejemplo, en la córnea, se puede sanar. La Claro, persona se puede sanar. lo que no hay es tratamiento ahorita. Existe un solo tratamiento aprobado en el mundo que se estudió para la viruela en general y pareciera que tuviera cierto grado de efectividad. No es para todos, es solo para aquellas personas que pudieran tener mayor riesgo de enfermedad severa, sobre todo los inmunosuprimidos, se llama tecovirimat, pero está muy limitado, al igual que las vacunas. Las vacunas se dejaron de producir por lo que... ¿Y cómo se están tratando las personas que actualmente están contagiadas? Tratamiento sintomático y tratamiento de las complicaciones. Bien, aquí nos dice Nairobi, ¿puede darse una enfermedad antiinmune, tiroides, por alguna enfermedad infecciosa? Pero me imagino que la pregunta no es en... Puede haber trastornos autoinmunes secundarios a cualquier enfermedad infecciosa. Recuerden que los virus generan una respuesta de anticuerpos que a veces puede ser errática también y puede producir algún tipo de trastorno inmunológico, que de hecho es muy variable, no solamente problemas en tiroides, sino, de hecho, el gran productor de trastornos autoinmunes es COVID. COVID ha producido serios problemas, desde la tormenta de citoquinas, que no vamos a entrar en esto, hasta otro tipo de problemas inmunológicos muy severos, artritis, etc. Aquí Nimo Renoir dice, esta enfermedad se puede manifestar con una sola ampolla, ya que mi hijo ayer le salió una pequeña y después se le puso grandecita, pero gracias a Dios no tiene ningún malestar. ¿Es posible que sea viruela del mono? No pareciera. No, absolutamente no. Mi agradecimiento y reconocimiento para el doctor Mario, excelente profesional de Padrón. Hepatitis C, ¿es enfermedad infecciosa? ¿Es contagiable? Sí, la hepatitis C nosotros es transmisible, no es contagiosa. Y las formas de transmisión es por vía sexual y por el uso de jeringas, sobre todo en personas que han sido transfundidas, personas que utilizan drogas endovenosas o drogas recreativas por la vía endovenosa. Venezuela tiene baja prevalencia de hepatitis C, sin embargo hay que estar vigilantes porque el consumo de drogas endovenosas está subiendo. ¿La viruela del mono solo se contagia por vía sexual? Bueno. Hay que tener, eso es algo interesante, esa pregunta está buenísima porque eso es una confusión que tiene la gente. La gente piensa que esto es una infección de transmisión sexual. No, se puede transmitir durante el acto sexual porque hay un contacto de piel a piel. Pero todavía no está claro si se puede transmitir. Nosotros hablamos de ITS cuando se transmite el virus o lo que sea, o las bacterias, a través de los fluidos o incluso del semen. Evidentemente a través del contacto sexual se puede transmitir, pero también por el contacto en piel, que es lo más importante. Y no hay que estigmatizar, esto no necesariamente una persona que tiene o que vaya a tener la viruela del simio, es que lo agarró porque simplemente tiene. Bueno, esa misma un pobre persona... muchachito que tenga viruela del simio, le van a decir que es que el niñito tuvo relaciones sexuales, por Dios, no. Es una de las formas como se pudiera transmitir. Esta misma persona dice viruela del mono, el SIDA del siglo XXI. No, el comportamiento es distinto. Lo único que se está comportando como igual es en su aparición. Uno, que es una zoonosis, pasó de los primates o de los roedores, en este caso, al ser humano. Dos, que empezó a afectar a una población particular que fue la misma que afectó a la población en su momento que se diagnosticaron con VIH. Pero el comportamiento no, esto es autolimitada. La infección por VIH-Sida, gracias a Dios, ya es una enfermedad crónica tratable, no curable, pero esta es autolimitada, esta se cura y se cura sola. Que sí, se puede usar guantes de látex. Te protegen, sí, claro. ¿Y mascarilla? La mascarilla la puedes utilizar, pero no la tiene que usar todo el mundo, esto lo tiene que utilizar. De hecho, todavía no hay ninguna indicación por los entes rectores internacionales de salud que diga que en los sitios o en las reuniones o en las reuniones masivas se tiene que tener algún tipo de precaución con mascarilla. Todavía no hay nada muy claro, pero por lo menos al personal médico, que somos los que estamos más expuestos, o las personas que viven con alguien que tiene el diagnóstico, hay que utilizar guantes de látex, hay que lavarse las manos, hay que lavar
La ropa, si es en la casa, aparte, con agua caliente y con detergente, tienen que tener la vajilla, llámese vaso, cubiertos y platos aparte y lavarlo bien con agua caliente. ¿Y cómo hacen los familiares, doctor? Los familiares tienen que mantener el aislamiento y tiene que haber un aislamiento de contacto, que es como se llama. No ponerse en contacto con las lesiones de las personas. Las vajillas aparte y la ropa y todo el, digamos, todo lo que, con lo que pueda estar en contacto, lavarlo y adicionalmente la limpieza de las superficies y de las áreas. Y si van a tener contacto cercano, utilizar mascarillas, pero la mascarilla que se recomienda es la normal, es la quirúrgica, es la convencional. Como te dije anteriormente, no es la N95. ¿En niños hay evidencia epidemiológica? Sí, en África sobre todo, que es donde donde tienen más experiencia. Hay afectación en niños. Aprovechan a la doctora Andreina Llanes para que les hable de los niños. Y fíjense, @Mario Comenia. Vamos a colocarlo en pantalla para que la gente lo vea, porque si usted le queda alguna duda, usted puede escribirle por DM al doctor y él le va a contestar si tiene alguna pregunta que no se haya contestado. Si no, recuerde que este programa queda colgado en YouTube. Aquí alguien se quiere colear, doctor, aprovechando que usted es infectólogo, y pregunta si el COVID tiene secuelas permanentes. La permanencia todavía no lo sabemos. Tenemos 2 años, vamos para 3 años de diagnóstico. El saber si estas secuelas van a ser permanentes en el tiempo, perdón, valga la redundancia, el tiempo no los dirá. El post-COVID o puede ser tan terrible como puede ser la enfermedad, digamos, aguda, por llamarlo de alguna manera. Debe haberlo, sin duda. Estamos muy preocupados sobre todo por los trastornos neurocognitivos. La afectación de esa parte es bien importante. Fatiga, cansancio y otras que se están estudiando, porque post-COVID es un tema claro, complejo. Ahora, ¿cuánto tiempo van a durar esas, digamos, esas complicaciones, por llamarlo de alguna manera, o esas secuelas? El tiempo, te repito, no los va a decir. Como nos los ha dicho. Pero muy probablemente sí van a tener claro, secuelas. Vamos a hablar del proyecto 1113 para culminar, doctor. ¿Qué es ese proyecto? @proyecto 1113, sí, en letras. Sí, es Vamos en letras. a buscarlo. Es en letras. Esto es un proyecto de salud. Estamos trabajando un grupo de profesionales y trabajamos específicamente con enfermedades infecciosas, en este caso sobre todo con VIH-Sida. Nos hemos involucrado mucho también con el tema de COVID y trabajamos con poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables o clave, son indígenas, extrema pobreza, que desgraciadamente la pobreza en nuestro país es bastante y es un problema tremendo. Privados de libertad, trabajamos mucho en cárceles y centros de detenciones preventivas. Evidentemente ayudamos a la gente que vive, sobre todo con VIH, que es el fuerte de nosotros. Tenemos una página web. También tenemos un Instagram donde pueden tener acceso, que es @proyecto 1113 en letras. Y ahí le vamos a dar información diariamente y es información para público en general. Y lo que queremos es que la información sea veraz. No generar alarma, no generar confusión, sino simplemente pues, que la gente tiene que estar informada. Si hay otra cosa que, como tú me dijiste, prevención, a usar las medidas y tal, aparte de esas medidas, normalmente el estar bien informado es una forma o la mejor forma de prevenir, y en eso estamos comprometidos no solamente el personal de salud, sino ustedes comunicadores sociales en dar una correcta información de lo que está sucediendo. Estamos ya acompañados de la doctora Andreina Llanes, infectólogo pediatra, ya nos ha acompañado aquí, nos ha hablado de los niñitos, amiga nuestra, siempre la llamamos a ella por cualquier duda, y queremos retomar este programa, también lo teníamos pensado hablar de la poliomielitis. No hay casos aquí en Venezuela, pero la doctora me dice que sí hay una campaña mundial de la cual vamos a hablar. Pero vamos a entender el esquema de vacunación, qué es la vacunación y por qué es tan importante. Y por qué es importante que usted lo entienda. Vamos a entender el esquema de vacunación. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Encantada nuevamente de estar acá con ustedes. Y bueno, contenta de hablar un poco acerca de las enfermedades transmisibles por la vacuna y de la importancia que
que pues hay que darle al esquema de vacunación, de retomar nuevamente las vacunas en los chamos para garantizar y evitar que este tipo de enfermedades que gracias a las vacunas fueron erradicadas o por lo menos han disminuido en la incidencia en el país y en el mundo, pues no caigamos nuevamente en enfermedades que tienen más de 20 años que no habían aparecido. Entonces es importante pues que comprendamos que el esquema de vacunación es indispensable. Bien, yo ya estoy embarazada. Vamos a empezar desde la barriguita. Tengo a mi niño, ya nació. ¿Qué debo hacer, doctora, con respecto a las vacunas? Pues bien, el esquema de vacunación, para hacerlo rápido y sencillo, inicia desde la concepción. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada debe planificar su embarazo y en esa planificación entra la prevención y la colocación de algunas vacunas en específico que la madre se debe poner para evitar en ella enfermedades que puedan enfermar a su bebé y después ayudar también a prevenir pasando anticuerpos a su hijo, pues a través de la barrera placentaria le pasamos anticuerpos y también protegemos a nuestro bebé. Existe una vacuna específica, por ejemplo, que es la vacuna triple bacteriana, que esa vacuna, si la madre se la pone, es una campaña que se llama Estrategia Capullo, que si la madre se la pone en el momento más o menos en el último trimestre del embarazo, esa madre va a generar protección para ella, que a su vez va a evitar que ella sea capaz de transmitir, sobre todo la tosferina, que es una enfermedad respiratoria que causa en los bebés chiquiticos mucha tos, dificultad respiratoria, puede causar hasta insuficiencia respiratoria. Entonces, esa mamá, si se protege, pues protege a su bebé. Ya después que tú tengas a ese recién nacido, pues en los brazos de la madre, ¿qué es lo que viene? Pues bien, primero la vacuna de BCG, que es la vacuna para la tuberculosis, en este caso enfermedad severa por tuberculosis, y pues en vista de la alta incidencia que tenemos en el país actualmente de tuberculosis, es bien importante que vayamos inmediatamente cuando nuestro bebé nazca a colocarle la BCG. Ella no va a prevenir que el niño en algún momento de su vida o inclusive el adulto le dé tuberculosis, pero sí puede prevenir la enfermedad severa, la enfermedad miliar o diseminada grave en los niños. Luego de la BCG que se coloca de recién nacido, comienza el esquema de vacunación regular que se coloca a los 2, 4 y 6 meses. Luego hay vacunas al año, vacunas a los 18 meses, vacunas a los 5 años. Es decir, o sea, hay que tener una guía por el pediatra para que el pediatra vaya indicando y controlando qué vacunas debemos colocar. Hay vacunas, bueno, está la pentavalente, polio, que es una vacuna obligatoria e indispensable. Gracias a ella se hizo y se ha erradicado en las Américas y en otros países del mundo el polio salvaje. Bueno, la enfermedad de polio y bueno, es una vacuna que se coloca también a los recién nacidos, 2, 4, 6 meses, 18 meses, refuerzos a los 5 años en las campañas de vacunación pertinentes, ¿no? Bueno, entonces, tenga pendiente que se tiene que... Usted también, usted que está en la casa también. Ay, yo tengo años sin vacunarme. Revise en su cartera a ver cuándo fue la última vez que se vacunó. Porque estamos viendo lo que usted acaba de decir, tuberculosis. Sí. Ya una enfermedad que, bueno, no debería, pero todavía la tenemos por ahí. Ahora, doctora, mencionaba lo de la poliomielitis. Vamos a entender qué es eso. Bueno, la poliomielitis es una enfermedad viral transmitida por un virus, es un enterovirus. Este virus pues se transmite principalmente por vía respiratoria y por vía fecal oral, porque este virus es capaz de luego eliminarse a través de las heces y ese virus se elimina a través de las heces y bueno, puede circular en el agua o en las heces y bueno, a través de esas aguas con el virus residual o las heces, pues a través de la vía respiratoria o de las manos a través de la boca puede ingresar al cuerpo humano. Este virus, la verdad es que es un virus que en el 70% de los casos causa una enfermedad asintomática, es decir, el niño o la persona puede tener la enfermedad y no presentar síntomas. De ese 30% adicional, sí, que es la forma grave o la enfermedad que se conoce como enfermedad mayor también, es esta forma paralítica a la cual le tenemos tanto
tantas reservas y bueno, y es la razón por la cual se creó, existió y se usa la vacuna contra el polio, porque causa una parálisis flácida, es decir, de los miembros, puede ser de los miembros inferiores, superiores, inclusive en las formas más severas, causar parálisis de diafragma, vías respiratorias, que la persona inclusive pues no pueda respirar por sí solo. Entonces es una enfermedad que puede convertirse en una ¿Y esos son los únicos síntomas? Realmente al inicio los síntomas iniciales o de la enfermedad leve, que es la mayoría de los casos, pueden ser simplemente fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, inflamación un poco de los ganglios linfáticos, sin ninguna otra cosa, que puede autolimitarse, que es la fase donde se controla o hablamos de la primera viremia, y esa fase puede durar uno o 3 días de malestar general y ya. Entonces es bien importante saber que tú puedes confundirla con cualquier cosa. O sea, pudieses no saber que es polio. ¿Y eso solamente se da en los niños? Bueno, no, se puede dar en los adultos también, que no estén vacunados. Lo que pasa es que, claro, esta vacuna ha sido una vacuna que está desde hace más de 50 años, que se creó y es muy, muy efectiva. El 95%, entre el 95 y el 98% de las personas vacunadas genera anticuerpos con la primera o la segunda dosis nada más. O sea, ya con una primera dosis llegas hasta 92% de protección. Entonces, claro, es una vacuna que ha permitido la erradicación de esta enfermedad prácticamente en el mundo entero. Existen países que tienen polio todavía, como Pakistán, Afganistán, países como la República Democrática del Congo, o sea, países que les ha costado y porque sus tasas de vacunación son muy pequeñas. Pero en las Américas, desde el año creo que es 94 o 98, ya estaba erradicado el polio en las Américas. Existe una entidad que sí, a través de la vacuna pudiese haber casos de enfermedad vacunal, ¿sí? Algunas personas, los casos son muy pobres, pero existen 1 de cada 2 millones de niños o de personas vacunadas contra el polio pueden hacer enfermedad paralítica vacunal, ¿sí? Pero es algo que, bueno, es muy poco frecuente. ¿A qué se pudo deber ese síndrome de Coqueluche? Sí, bueno, el coqueluche es lo que se conoce como tosferina. El coqueluche verdadero es una enfermedad ocasionada por una bacteria que es la Bordetella pertussis, y esto es una infección respiratoria que causa principalmente tos, o sea, fiebre, síntomas respiratorios al inicio, pero le llaman la tos de las 100 días, porque es una enfermedad que el niño puede tener tos durante 3 meses, o sea, más o menos en promedio. Pobrecito. Tiene una etapa inicial prodrómica, luego tiene una etapa de tos muy, muy, muy intensa y luego la convalecencia, que esa tos va mejorando, pero persiste. En los niños, en los bebés pequeñitos, sobre todo, puede ocasionar hasta la dificultad, y la tos es tan intensa porque es una tos persistente que lleva a hipoxia, o sea, que se bajen las concentraciones de oxígeno porque el nene no puede respirar, inclusive puede hasta convulsionar por la falta de oxígeno durante la crisis de tos. Es prevenible por vacuna, la triple bacteriana que está incluida en la pentavalente, pues es la vacuna que previene contra esta enfermedad. ¿Y qué riesgos puede tener el niño después de haber pasado esos 3 meses tos y tos y tos? Claro, no, casi siempre posterior a que el niño pasa pues este proceso, no hay ninguna secuela, gracias a Dios, pero durante el proceso es cuando el niño puede tener, como te digo, convulsiones, la hipoxia o la baja de oxígeno ser tan severa que puede ocasionar inclusive que el niño necesite apoyo respiratorio. Ha tenido y han habido fallecimientos y muertes por tosferina, entonces bueno, es una enfermedad que si la podemos prevenir con una vacuna, ¿cómo no ponerla? ¿Y eso se puede diagnosticar fácilmente? ¿Se puede confundir con otra? Clínicamente tiene unas manifestaciones clínicas muy características. El médico pediatra es capaz de diagnosticar solo con escuchar esa tos o ver cómo evoluciona el niño la enfermedad. Existen pruebas diagnósticas, sí, que se pueden realizar para identificar a la Bordetella pertussis, o sea, la bacteria, pero con la manifestación clínica casi siempre nosotros hacemos el diagnóstico y se puede colocar tratamiento prontamente, ¿no? Aquí dice Nairobi, embarazada nunca me vacunaron y mi hijo al año de nacido le dio síndrome de Coqueluche.
Bueno, realmente esta estrategia capullo es para prevenir durante los primeros 3 meses, ¿no? Más o menos, que es cuando el bebé está en esta etapa pequeñito, con un sistema inmunológico que está muy susceptible, evitar la tosferina o este coqueluche. Ya al año, probablemente el bebé le dio tosferina, a lo mejor no sabemos si el esquema de vacunación estaba completo o no, pero allí, con 3 dosis de vacuna, el nené debería no haber tenido coqueluche original o tosferina, porque existe algo que se llama síndrome coqueluchoide, que es parecida a esta tos, pero lo causan los virus, por ejemplo, como la influenza, el mismo COVID ha tenido manifestaciones clínicas parecidas al coqueluche en los niños, el virus de parainfluenza, o sea, adenovirus, otros virus que pueden causar una manifestación similar. Después de los 10 años, ¿hay algún tipo de vacunas de refuerzo para los niños? Sí, el esquema de vacunación no termina a los 5 años. Esa pregunta me encanta porque muchas veces después de los 5 años las mamás abandonan el esquema de vacunación o inclusive el control pediátrico se hace menos regular porque no hay vacunas. La verdad es que los adolescentes a partir de los 10 años también tienen vacunas que se deben colocar, refuerzos de esta triple bacteriana, refuerzos de la trivalente viral, algunas otras vacunas que no se hayan cumplido durante la etapa inicial se deberían cumplir en ese momento. La vacuna del VPH o del virus de papiloma humano que inicia el esquema a los 9 años de edad, o sea, todas esas vacunas deben ser consultadas con el pediatra y por eso es tan importante para los que me están viendo en este momento el control pediátrico regular y ir a la consulta para que el pediatra pueda revisar la tarjeta, verificar que todas las vacunas estén al día y orientar a la mamá con las dudas que pueda tener. Y con vacunarse eso. usted, mamá, también. Sí, los adultos, el esquema de vacunación de adultos es muy importante, hay que vacunarse, no es solamente contra, bueno, no sé, hay tal enfermedad, entonces me voy a poner esa vacuna, no, tenemos que ponernos los refuerzos pertinentes para la edad adulta. Muy buenos días, hay una niña de 3 años que tiene uno en el oído y una señora que tiene en la boca, me imagino que es la lesión esta de la viruela. Tengo una niña Down y diabética que tiene una erupción en la piel, en el pecho, en las piernas, en el doblez del brazo. El médico dijo que es hongo, pero ya tengo 5 meses con tratamiento y nada que mejora. Ok, bueno, con respecto a las lesiones que me imagino que están preguntando con la viruela del mono, la verdad es que, bueno, más allá de lo que ya dijo el doctor Mario, que bueno, es mejor imposible. En los niños las manifestaciones clínicas son iguales, las lesiones es importante determinar la característica de la lesión, dónde apareció, cómo ha ido evolucionando, porque se puede confundir con otras lesiones en la infancia, se puede confundir con la varicela o lechina, se puede confundir inclusive con el impétigo, que son lesiones vesiculares muy características de la piel por infección por bacteria. Entonces a veces la gente ya ahorita se prende la alarma de viruela del mono y de repente pues podemos sobrediagnosticar o asustarnos de más. Yo creo que es importante llevarlo al médico para que vean esas lesiones. Con respecto a la otra pregunta que era, se me fue, lo que preguntó la otra señora. La de los niños después de los 10 años. No, la niñita con el síndrome de Down que tiene la erupción, mira, acudir al médico es importante. Si tiene 5 meses y no mejora, pues debe acudir nuevamente a su médico para que verifique bien y haga un diagnóstico certero. A ver, Dios quiera, bueno, aquí hay bastantes mensajes para Marjorie, bastante. Esperemos que su mamá mejore pronto. Sí, saludos desde Margarita. Hubo alguien que hablaba sobre la zoonosis. Sí, lo que pasa es que zoonosis es una enfermedad que al inicio o que tiene uno de sus hospederos es un animal y de allí pasa al humano. Eso es lo que significa zoonosis. ¿Qué puede pasar con un niño que no se haya vacunado desde que nació y tiene 5 años y no está vacunado? Wow, mira, la verdad es que hay muchas enfermedades que son prevenibles por vacunas que pueden complicar la salud de un niño, inclusive llevarlo hasta la muerte. Y lo digo así porque es que si la enfermedad no causara enfermedad grave o muerte, no tendría una vacuna. Entonces, el invento más importante para mi punto de vista, uno de tantos del siglo XX, son las vacunas. Entonces, yo creo que debemos entender, por ejemplo, neumococo.
la gente, todo el mundo ha escuchado alguna vez neumococo, la vacuna del neumococo, la bacteria del neumococo, y de repente dicen, bueno, yo no le pongo esa vacuna porque esa vacuna cuesta tanto dinero o lo que sea, mejor no se la pongo, no importa. La enfermedad por neumococo puede ocasionar una enfermedad invasiva severa, causar meningitis, neumonías graves, hasta una enfermedad invasiva severa que el niño fallezca. ¿Sí? Varicela o lechina. La gente, no, lechina, ¿para qué yo le voy a poner una vacuna contra la lechina? Si la lechina, a mí me dio lechina, todo el mundo nos da lechina, no nos pasa nada. Pero hay una cantidad importante de niños y adultos que tienen varicela o lechina grave que puede causar encefalitis, neumonitis o complicación pulmonar tan severa que puede llevar también a una complicación hasta la muerte en un niño. Entonces, pues, ¿qué puede pasar? Mira, enfermedades graves, discapacidad y muerte, si no nos vacunamos a tiempo. Claro, la gente a veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué todavía da esto si hay vacuna? Bueno, porque hay gente que no se vacuna y que no vacuna al niño porque no cree en las vacunas, porque le tiene miedo, por muchas cantidades de pensamientos, cosas que escuchan también. Sí, ¿no? es que inclusive creo que una de las cosas importantes con el COVID, nosotros hemos tenido todavía mucha gente con temor a vacunarse a la vacuna del COVID, que sí porque la tecnología era diferente, que sí porque era una vacuna nueva, que si los estudios no tardaron 10 años en hacer. Mucho de lo que trabajamos los infectólogos, los pediatras, los médicos en general, era hacerle entender a la gente que la vacuna es la que ha permitido en este momento, y ahora viendo hacia atrás, que estemos como estamos, que estemos con una disminución de casos. Esto no es porque el virus se fue o porque no está, el virus está entre nosotros, pero el virus ha cambiado, pero ha cambiado también gracias a que existe una vacuna que ha hecho que él no pueda hacer lo que estaba haciendo antes. Entonces, hago un llamado también rapidito a los niños que no han sido vacunados contra el COVID, que son los que en este momento estamos teniendo con enfermedad severa, que no es igual al comportamiento anterior, que por favor vacunen a sus niños, no le tengan miedo. A los niños hay que vacunarlos contra el COVID, inclusive en otros países ya está autorizada la vacuna a partir de los 6 meses de edad. Entonces creo que es importante que bueno, en Venezuela, mientras estamos autorizados a partir de los 3 años, vacunemos a nuestros niños. Claro, ya el tiempo nos los dijo, no lo creíamos, no, que sí, que no, que no. Ya hay una demostración. El tiempo lo dijo. Ay, no hay tanto, mira, bajó, no. Bueno, ahí está la respuesta. La respuesta nos las ha dado el tiempo. La vacuna fue importante. La vacuna hizo su trabajo. La vacuna es importante. A partir de los 3 años, doctora, sí, aquí en Venezuela. Correcto. O sea, si usted tiene un niño de 3 años, lo puede ir a vacunar. Sí, señora. Y debe vacunarse con 2 dosis más un refuerzo después a partir de los 4 a 6 meses de la segunda dosis. Ok, bueno, ya estamos en la última parte de nuestro programa. Estamos conversando con la doctora Andreina Llanes. Ella es infectólogo pediatra y vamos a hablar de la tuberculosis porque ella me comenta que ha visto casos recientes, todos los días ve como 6 niñitos ahí en el hospital, doctora. Sí, bueno, quería aprovechar la oportunidad para que habláramos un poquito. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana transmitida por una bacteria, se llama la Mycobacteria tuberculosa, y esta bacteria se transmite a través de la vía respiratoria. Es una enfermedad que conocemos de hace muchísimos años, era característica al inicio, de hace mucho tiempo, estigmatizaban a la gente con que era de pacientes inmunosuprimidos, de que era gente, los privados de libertad o personas que estuvieran adultos, viejitos, pero estamos viendo ahorita un aumento importante de casos en niños. Y este aumento de estos casos en niños principalmente es por la falla quizás en el control del contacto de aquel adulto que tiene tuberculosis. Una persona, un adulto que tiene tuberculosis, que es diagnosticada, debe a su círculo familiar o todas aquellas personas que estuvieron en contacto con un paciente con tuberculosis deben ser estudiadas, incluyendo niños. En los niños las manifestaciones clínicas no necesariamente son como en el adulto. La más frecuente en adultos es la tuberculosis pulmonar, entonces es la manifestación clínica característica de tos persistente, tos húmeda, pérdida de peso, aquel paciente que tiene una tos crónica en el tiempo. Bueno, por supuesto fiebre, otras cosas. Sin embargo, en el niño la manifestación clínica puede ser, por ejemplo, un síndrome adenomegálico. ¿Qué es eso? Un ganglio inflamado.
Entonces son niños que tienen ganglio inflamado, lo llevan, lo estudian, sabe, un virus, la gente cree que es otra cosa y resulta que ese ganglio es por tuberculosis. O una presentación clínica pulmonar también, pero muy leve. Hacen una neumonía, mejoran a lo mejor con el tratamiento, porque el sistema inmunológico puede contener la enfermedad tuberculosa al inicio. Entonces el paciente pudiese tener una manifestación clínica inicial muy sutil, fiebre, tosecita, malestar, eso pasa, el sistema inmunológico la contiene, el niño mejora y después al mes, 2 meses comienza otra vez con síntomas respiratorios, por ejemplo, o hace una neumonía y dice, bueno, pero si acaba de venir de una neumonía. Entonces, es importante que la persona que tenga un niño, que tenga alguna sintomatología crónica persistente o enfermedades respiratorias a repetición, o ganglios, o pérdida de peso sin razón aparente, lleve el niño al médico para, o si tiene algún familiar con tos crónica, que lo estén estudiando por alguna razón, es preferible que acuda a su pediatra para que le hagan el diagnóstico, o si el pediatra sospecha que pueda ser una tuberculosis, hagamos el diagnóstico a tiempo. En el hospital donde yo trabajo, en el hospital JM de Los Ríos, en nuestro servicio de infectología, estamos viendo con alarma un aumento importante de casos a nivel pediátrico que queremos llamar a conciencia de la gente a que bueno, estén pendientes y vayan al médico. Claro, porque le da el adulto y si tienes un hijo, pues... Es una enfermedad tratable, tiene tratamiento. Los antibióticos es una combinación de varias drogas específicas para la tuberculosis. Es un tratamiento prolongado, pero se cura. La podemos curar. Entonces, si la curamos y tiene tratamiento, lo importante es hacer el diagnóstico. Ahora, doctora, me contagié hoy, pero no tengo ningún síntoma. ¿Yo puedo contagiar inmediatamente a otra persona? En los adultos, inclusive, bueno, hay edades a partir de los 10, 12 años en adelante, las personas pueden ser bacilíferos, se llama eso, es decir, el bacilo o la bacteria la tienen en la vía respiratoria y son capaces a través de las gotitas de flujo, las gotitas de saliva, cuando uno tose, estornuda, etcétera, transmitir la bacteria. Los niños, al contrario, por debajo de esa edad, la cantidad de bacilos que tienen en la parte pulmonar son muy poquitos. Entonces los niños no son capaces de transmitir. Por eso es que es importante que el control se debe hacer en el adulto, o sea, evitar la transmisión. Cuando un paciente es diagnosticado con tuberculosis, debería usar mascarilla por lo menos los primeros 15 días de tratamiento, es decir, el paciente se está ya tomando sus pastillas, debe usar mascarilla en la calle o en su casa para también prevenir contagiar al resto de su familia. Es decir, si no tiene síntomas, si no está tosiendo, si está normal, no contagia. No puede transmitir la enfermedad. Lo que pasa es que casi siempre la transmite cuando hay manifestación clínica de tos, porque la tos, a través de la tos es que viajan las gotitas y entonces se transmite la enfermedad. Pero no necesariamente el hecho de que tú en este momento estés asintomático no significa que no puedas tener tuberculosis. Entonces, ¿cuál es un factor que uno debe determinar? Si tuviste contacto, por ejemplo. Si tú, adulto, sabes que tuviste contacto con alguien que tiene tos crónica o que le diagnosticaron tuberculosis, debes responsablemente, si tienes algún síntoma, acudir al médico para que el médico haga el descarte de ese contacto de esa persona. El Programa Nacional de Tuberculosis lo coordina el Ministerio del Poder Popular para la Salud y ellos tienen el cómo hacer el estudio de contactos para evitar que siga propagándose la tuberculosis a nivel nacional. Eso se está haciendo, es un trabajo que tiene muchísimos años, pero hay que reforzar sobre todo el diagnóstico en los niños. ¿Y cómo es el diagnóstico, doctora? ¿Cómo le dicen a alguien tienes tuberculosis? Bueno, el diagnóstico no es sencillo, tiene la combinación de varios factores. Existe una prueba que se llama PPD o prueba de la tuberculina, que es una inyección que se coloca intradérmica a nivel de la piel y ella hace una reacción a las 72 horas. Esa prueba te dice que tuviste contacto con la bacteria, ¿sí? Más no te dice que estás enfermo. Entonces, esa es una primera parte de la prueba. 2, la manifestación clínica. Obviamente, si el paciente tiene síntomas respiratorios o si el niño tiene un síndrome febril prolongado en el tiempo que no tiene diagnóstico, unos ganglios, tos, etcétera, que no se haya conseguido la causa,
es otra de las aristas del diagnóstico. La prueba de la tuberculina, las manifestaciones clínicas asociadas a tuberculosis y la prueba importante, el cultivo o la identificación de la bacteria. ¿Dónde la identifica uno? Principalmente en la vía respiratoria, a través de una prueba, una coloración específica y a través de una prueba que se saca el esputo o la flema de una persona cuando tiene tos. Y en los niños a veces lo tenemos que hacer del contenido del estómago, del contenido gástrico. Se le saca la salivita de ahí del estómago y allí se estudia, se hace una coloración para ver si se encuentra el bacilo. Y esa muestra a su vez se cultiva y se deja cultivando para ver si crece la bacteria. Lo que pasa es que esta es una bacteria de crecimiento muy lento. El cultivo puede tardar mucho tiempo, entonces casi siempre el diagnóstico se hace con la suma de las otras cosas y se inicia tratamiento para prevenir que la enfermedad siga avanzando, ¿no?, en el tiempo. Ya, eso no es como el COVID ni la viruela del mono, ay, tiene un tiempo de incubación. No, eso es, pues usted la puede tener allí años, la bacteria, sí, y no se manifiesta. Sí, bueno, de por sí el sistema en las personas inmunocompetentes que tuvieron en algún momento la infección tuberculosa, más no desarrollaron la enfermedad porque su sistema inmunológico lo contiene, pero en algún momento por algún deterioro del sistema inmunológico o alguna enfermedad coadyuvante o algún fenómeno en el paciente pudiese generar que desarrolle la enfermedad tuberculosa. Entonces, por eso es que es tan importante evitar el contacto y la transmisión de la bacteria. Ahora, ya la persona, bueno, tiene tuberculosis, ya se lo diagnosticaron, ya lo colocaron en tratamiento. ¿Cómo va a ser la vida de esa persona esos siguientes meses? ¿Se puede hablar con otras personas? No, normal. Ya después de que una persona tiene tratamiento para la tuberculosis, como les decía, durante los primeros 15 días nos cuidamos con la mascarilla, pero luego después de allí ya el paciente puede hacer su vida totalmente normal. Y pueden hablar con él. Sí, claro, lo que pasa es que hay que cumplir el tratamiento, es un tratamiento prolongado de tiempo, puede durar 6 meses, el tratamiento o más si es un paciente inmunocomprometido, entonces bueno, lo que hay es que cumplir el tratamiento al pie de la letra. Bien, Andreina Llanes, infectólogo pediatra, infectopediatra, allí lo tiene en pantalla. Si a usted le quedó alguna duda, alguna pregunta, usted le escribe a la doctora o nos escribe a nosotros se lo pasamos a la doctora. Doctora, quiero que finalice con palabras sobre la importancia nuevamente y el llamado al esquema de vacunación. Sí, bueno, creo que lo más importante que me gustaría, o el mensaje final que me gustaría dejar, es recordar a todas las mamás que tienen pues a sus niños en control pediátrico, que lo lleven a su control pediátrico regular y que garanticen el esquema de vacunación. El esquema de vacunación en Venezuela, el que cumple el Ministerio del Poder Popular para la Salud, es gratuito, hay muchas vacunas que cumple el Estado, pero hay otras vacunas que no, y por eso es importante que acudan a su pediatra para que los guíe, los oriente, y ustedes entiendan de que gracias a la vacunación sus niños van a crecer de forma saludable, evitando complicaciones con enfermedades severas que pueden deteriorar la salud de sus hijos. Entonces vayan, acudan a sus pediatras y vacúnenlos.